Bien, buenas tardes, un abrazo cordial. Vamos a continuar con lo que nos corresponde. En efecto, hoy vamos a tratar algunos temas interesantes conforme a la temática que habíamos venido desarrollando. Eh, Hoy nos corresponde hablar de un tema interesante y por supuesto relevante como lo es los acuerdos comerciales que tiene nuestra nación con algunos países de la región, países sudamericanos, centroamericanos, y algunos de la Unión Europea, ¿no es cierto? Eh, Saber que esto es muy importante y muy relevante porque los acuerdos comerciales de una nación, en efecto, ¿no es cierto?, se llevan a cabo a través de algunas cancillerías y algunos ministros de Estado, ¿no es cierto?, donde su objetivo principal, ¿cuál es? ¿No es cierto? Hagamos traigámoslos del aspecto macro a algo micro, ¿no es cierto? Supongamos, supongamos que aquí, ¿no es cierto?, dentro de nuestra región, en Sucumbíos, exista un producto que le interese a Orellana, ¿no es cierto? Y también de pronto Orellana tenga un producto que le interese a Sucumbíos. Se me ocurre, ¿no es cierto? Por ejemplo, supongamos que Orellana tenga fuentes digamos, de agua, se me ocurre, ¿no? Que le interese, por ejemplo, llevarse a Sucumbíos y que de pronto Sucumbíos tenga algunos sectores donde se puedan generar hidroeléctricas y de que de pronto le interese esto a lo que es Orellana. Ahí vienen o empieza a darse, ¿no es cierto?, un acuerdo entre dos, eh, en este caso, sectores, para que lógicamente los beneficiados sean los ciudadanos que habitan estos lugares, ¿no es cierto? Entonces, dicho esto desde una manera ya un poco más micro, ¿no es cierto?, se lleva ya un amplio espectro a lo que es a nivel internacional. Es decir, algunos países se sientan a negociar con la finalidad, ¿no es cierto?, de que algunos aspectos arancelarios, algunos aspectos de impuestos, ¿no es cierto?, de trabas, de todo ese tipo de cosas, porque deben conocer ustedes que para que un producto vaya a otro país, se me ocurre, por ejemplo, Colombia, México, eh, y otros países de la Unión Europea, tiene que seguir un debido proceso, ¿no es cierto?, de registro, de aduanas, de pagar impuestos, etcétera, etcétera. Porque si no se lleva de esa manera, estaríamos ya, por supuesto, hablando de lo que es un contrabando, ¿no? Y esto sí se ha dado en lo que es en lo que son países vecinos, ¿no es cierto? Ustedes sabrán que, por ejemplo, se daba bastante el tema de lo que es el contrabando de combustible en lo que es Colombia para el Ecuador, ¿no? Porque, perdón, de Ecuador para Colombia, porque hace algún tiempo Ecuador tenía lo que es el combustible bastante económico, ¿no es cierto?, con respecto a Colombia. Creo que hoy están equiparados con las nuevas alzas que realizó este gobierno. Pero en efecto, estos son los acuerdos comerciales, o a eso es lo que se quiere llegar, ¿no es cierto?, a que dos países, o dos o más países, no solamente pueden ser entre dos naciones, se pongan de acuerdo, ¿no es cierto?, para que sus productos se puedan exportar con mayor facilidad y asimismo se puedan importar con mayor facilidad conforme a las necesidades internas que existan dentro de cada nación. Por ejemplo, les doy una idea. Hoy con la guerra que está, ustedes saben, la guerra que se está dando en lo que es en Ucrania, no sé si ustedes conocen en lo que está Rusia invadiendo a Ucrania. Hoy con la guerra que se está dando y que aproximadamente ya van como 6 meses, han existido algunas restricciones que le ha puesto la Unión Europea a lo que es Rusia. Restricciones, por ejemplo, de venta de sus materias primas, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un detalle y no menor, y presten atención a esto. Rusia es un país, por supuesto, una economía muy, muy consolidada y enorme, por supuesto, ¿no? Rusia es un país que le vende gas a Alemania. En estos países, pues ustedes sabrán o de pronto no conocen, ¿no? Hay temporadas de un gélido frío, ¿no? De temporadas de un invierno terrible, ¿no? Donde si aquí nosotros nos morimos de calor, pues allá es todo lo contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que es Alemania y entre otros países de la Unión Europea y otros que pertenecen a la OTAN, que es una unión enorme ahí, en lo que es este sector, lógicamente le compran lo que es el gas a Rusia, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, les decía que a raíz de este conflicto, por ejemplo, hay algunos países que están siendo bastante afectados porque Rusia
viéndose afectado, ¿no es cierto?, por las restricciones y todo esto que le ha puesto la Unión Europea, bueno, por decirlo de una manera criolla, cerró la llave, ¿no es cierto?, y no da paso al gas para que llegue a estos sectores. Entonces, miren cómo estos acuerdos comerciales de esas potencias, ¿no es cierto?, se ven afectadas cuando lógicamente ya existen restricciones de por medio y no es justificable, por supuesto, ¿no?, la invasión que está realizando lo que es Rusia a Ucrania. Entonces, miren, estos detalles, por supuesto, se pueden dar. Y pues ya hablando de nuestro país, a lo largo de la historia se han suscrito algunos acuerdos, otros ya han dejado de estar vigentes, algunos siguen vigentes, algunos últimos acuerdos importantes que se han suscrito, Reino Unido, Unión Europea, creo que con Chile también, más adelante parece que tengo ese detalle, se suscribieron acuerdos muy importantes, ¿no? Pero aquí se debe hacer un análisis, o es importante hacer un análisis. ¿En qué sentido? ¿Cuán favorable es para el Ecuador esos detalles, no? Y, por ejemplo, yo he escuchado a ciudadanos emprendedores que dicen: mi negocio se fue de quiebra, ¿no? Porque ahora ya hay algunos acuerdos comerciales, ¿no es cierto?, entre lo que es Ecuador y lo que es Perú, ¿no es cierto? A nuestro país ingresan muchos productos peruanos, ¿no? Y muchas de las veces esos países a ser un poco más industrializados, ¿no es cierto? Porque aquí hay un detalle. Cuando hay un país mucho más industrializado que el nuestro, ¿no es cierto?, se entiende que tienen fábricas enormes, ¿no es cierto?, y que el producto final, luego de todo el proceso, va a ser mucho más económico que el nuestro, ¿no es cierto? Porque nuestro país, si bien es cierto, tiene industrias, pero no a gran escala, ¿no es cierto? De pronto pequeñas industrias, gente que recién está emprendiendo y que no puede competir con personas con un poder adquisitivo enorme, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, esos detalles dentro de lo que son los acuerdos comerciales. A unas personas les beneficia y a otras les afecta. Por ejemplo, tengo entendido que algunos acuerdos comerciales dentro de nuestro país favoreció, por supuesto, en gran manera al sector centro de nuestro país, a lo que es la exportación de las flores, ¿no? Por supuesto, este segmento de mercado se potencializó cuando se firmaron algunos acuerdos importantes con la Unión Europea. Entonces, repito, algunos acuerdos benefician a ciertos sectores de los emprendimientos de nuestro Ecuador, y a otros pues les afecta, ¿no? Porque, repito, países como por ejemplo Colombia y Perú son un poco más, son grandes en territorio y también tienen mucho más industria. Entonces, poder competir a veces con ellos afecta realmente a algunos productores ecuatorianos, y pues muchos de ellos se ven obligados a cerrar sus fábricas o a dedicarse a otro tipo de actividad económica. Entonces, miren, hablar de esto realmente es hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que analizar, porque nuestro país poco a poco se ha ido posicionando, ¿no? Y si bien es cierto, repito, estos acuerdos sí son importantes para lógicamente no quedarnos aislados dentro de la región, porque ahora, al menos en Sudamérica, todo tiene que estar consolidado, ¿no? Pues tener conexiones entre los mismos países sudamericanos, centroamericanos, norteamericanos y lo que es toda la Unión Europea, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo esto se conjuga, ¿no? Pero aquí a nuestro Ecuador siempre le ha pasado el hecho de que es un país pequeño, que es un país en vías de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, ¿cuál es la situación más caótica, se podría decir? Mientras nosotros, se me ocurre un número, podemos estar exportando 50 millones de dólares, ¿no es cierto?, en diferentes productos a los cuales nos han dado abasto en los mercados internacionales, a nosotros nos están importando 500 millones de dólares. Entonces hay un desfase enorme, un desfase abismal en lo que es la balanza comercial en ese sentido. No sé si me doy a entender, pero repito, si por ejemplo nosotros vendemos 50 millones de dólares en diferentes productos que hoy estamos exportando, a nosotros nos importan 500 millones de dólares. Entonces, miren, ¿qué tan favorable es? ¿Qué tan viable es este detalle? Pues lógicamente para algunos analistas económicos es muy bueno, para otros no tanto, y de pronto nosotros como ecuatorianos sí, algunos por ejemplo se han sentido afectados en este sentido, como les dije desde un inicio. Entonces, dicho esto, con este antecedente, vamos a ir haciendo un análisis bastante minucioso, y en algunas partes de las diapositivas no tanto, con respecto a lo que es este tema de los acuerdos comerciales en nuestro país. Para entender mejor esta temática, es importante partir de qué es un acuerdo comercial, ¿no es cierto?, o a qué se debe, con qué se come esto.
Entonces es importante, repito, analizar lo que es un acuerdo comercial. Mire, los acuerdos comerciales se convierten en instrumentos internacionales que aportan a los países al mejor desenvolvimiento de sus economías y propenden hacia un mejor relacionamiento con sus socios comerciales, llamado como convenio, tratado o cualquier otro acto vinculante por el cual dos o más naciones se comprometen a acatar condiciones específicas en su intercambio comercial, lo cual incluye de ordinario concesiones mutuamente benéficas, ¿no es cierto? Hace algún tiempo, por ejemplo, hubo del acuerdo comercial que se dio con la Unión Europea, por ejemplo, se está cumpliendo este detalle, ¿no es cierto?, de acatar condiciones específicas en su intercambio comercial, por ejemplo. Ustedes saben que cuando vienen productos importados, creo que, el sector de la licorería se vio bastante beneficiado con este acuerdo comercial con la Unión Europea. Que se me ocurre alguno de estos licores costosos que antes costaba importarlos, solo voy a poner números nomás, $200, pues hoy estará costando importarlo, digamos, de unos 130, $150, ¿no? Entonces ya en volumen, ¿no es cierto?, en grandes cantidades esto ya es significativo. Y lógicamente ese sector sí se vio bastante beneficiado con estos acuerdos que son muy importantes y que es de cumplimiento obligatorio para las partes, ¿no? Es decir, si es que, por ejemplo, Ecuador decide quitarle esos aranceles a este tipo de mercado, pues de igual forma, cuando entren los productos a ese país, lógicamente, debe ser recíproco, ¿no es cierto? Cuando se está vendiendo camarón desde nuestro país, flores y otro tipo de productos no petroleros, ¿no? Por supuesto. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? No, Inge. Listo, a ver. Sí, aquí me quedé. ¿Cuáles son los criterios para establecer un acuerdo comercial? En términos de ventas, dos o más partes deciden establecer una relación mediante la cual pueden compartir sus equipos, recursos de marketing y canales de distribución y ventas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes saben que uno de los países, y si es que no lo conocen les cuento, uno de los países con mayor crecimiento a nivel de Centroamérica es Panamá. ¿Alguien me dice por qué este país es uno de los, valga la redundancia, países con mayor crecimiento a nivel de Centroamérica? ¿Alguien me puede decir por qué? Alguien me diga por qué es uno de los países, o tiene la noción o la idea de por qué es uno de los países con mayor crecimiento a nivel de Centroamérica, y también muy llamativo para inversiones, por ejemplo, del sector inmobiliario, sector industrial, sector de empresas, muy llamativo para ese tipo de inversiones. ¿Alguien me dice por qué? ¿Nadie? ¿No tienen idea? ¿Hay algunas personas con la cámara apagada? Por favor, ¿pueden encenderlas? Tal vez ingeniero porque está, como dice usted, en Centroamérica y es un país también que exporta igual como importa productos. Ya, muy Tal vez. bien. ¿Alguien más? Pero Inge, dicen que en Panamá son económicas todo tipo de cosas, ¿es verdad eso? En efecto, claro, así es. Pero hay un detalle que hay que mencionar. ¿Alguien más? Nada, ni idea. Por el famosísimo Canal de Panamá. Ahí hay un estrecho, ¿no es cierto?, donde prácticamente se rompe, si se podría llamar de esa manera, ¿no es cierto?, la parte continental entre lo que es Norteamérica y Sudamérica, ¿no es cierto? Hay el famosísimo Canal de Panamá. Entonces, ese es un lugar demasiado estratégico para el tema, ¿no es cierto?, de lo que son los movimientos económicos o el envío de mercancías a través de grandes contenedores, containers, ¿no es cierto? Entonces ese es un lugar muy estratégico, ¿no es cierto? Entonces se me viene a la mente, ¿no es cierto? Porque hay un acuerdo, miren, me salté de la diapositiva, hay un acuerdo, ¿no es cierto?, para compartir recursos de marketing y canales de distribución y ventas, ¿no es cierto? Y repito, este es un país de paso muy importante, donde a ese lugar llegan la mayoría de,
o por ahí tiene que pasar, ¿no es cierto?, todo lo que es mercadería de lo que es toda la Unión Europea, ¿no es cierto?, para nuestro país, para Centroamérica, para Sudamérica y Norteamérica. Pues por eso es que en ese lugar, lógicamente, desembarcan las grandes industrias de ropa y todo ese detalle, y es bastante económico. Entonces, miren, es un país que supo aprovechar ese detalle, que lógicamente ha sacado grandes ventajas de ese detalle no menor, por supuesto. En términos de producción, como un segundo punto, las firmas buscan disminuir los costes o mejorar exponencialmente la fabricación de bienes o la entrega de servicios. Aquí entra muchas veces en juego el concepto de las economías de escala, que pueden desarrollarse al actuar de manera conjunta. ¿Qué quiere decir lo que es la economía de escala? Es la capacidad que tiene una empresa, ¿no es cierto? Y eso es justamente lo que yo les decía hace un momento. Es la capacidad que tiene una empresa para producir grandes volúmenes de cierto producto. Y ustedes tienen que saber que mientras más se produzca, más barato va a ser un producto. Por eso es lo que yo les decía, en nuestro país, este tipo de acuerdos muchas de las veces hace que empresas quiebren, porque aquí no hay la capacidad económica, de infraestructura, ni de empresa para lógicamente soportar, por ejemplo, o estar a ese nivel de competencia, si hablamos en términos internacionales, ¿no? Porque en términos de producción, pues estas economías, como otros países vecinos, aprovechan muy bien lo que son las economías de escala, ¿no? Es decir, tienen sus propias empresas, pues lógicamente, que elaboran cierto o X producto, ¿no es cierto?, que mientras más lo elaboren es mucho más barato. Entonces, como Ecuador, ¿no es cierto?, es un país pequeño en vías de desarrollo. Y si, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, en Colombia hay una empresa enorme, ¿no es cierto?, de zapatos, que elaboran al año 1 millón de zapatos, no va a poder competir Ecuador con una empresa que aquí, por ejemplo, produzca 500,000 zapatos o 200,000 zapatos al año, ¿no? Eso es imposible competir porque, repito, mientras más produzcas cierto tipo de producto es mucho más barato. Mientras menos produzcas, lógicamente los costos se van a elevar un poco más, y por eso ya no se puede entrar a competir, y muchas de nuestras empresas en nuestro Ecuador se han visto afectadas por ese detalle. Pero sucede también todo lo contrario de lo que yo les dije hace un momento. Hay cosas que, por ejemplo, en otros países no se dan. En nuestro país, por estar justamente en la mitad del mundo, por temas climáticos, por temas de región, ¿no es cierto? Tenemos el tema de lo que son las flores, y ahí sí, pues es un país que, si mal no recuerdo, es uno de los principales exportadores de este producto, ¿no? Entonces, miren, otro sector del mercado se beneficia, o de pronto las personas que se estaban dedicando a cierto tipo de negocio se tendrán que volcar, ¿no es cierto?, a la parte más fuerte, donde el Ecuador es más fuerte y donde de pronto puede tener un poco más de amplitud a mercados internacionales, porque ya de pronto dejó de ser competitivo, ¿no es cierto?, conforme las indicaciones que yo les había dado, cuando las empresas a nivel internacional tienen ese potencial de manejar bien lo que son las economías de escala. Un tercer término se denomina el término de inversión. Mediante esta unión, los integrantes pueden hacer uso común de recursos como instalaciones o maquinaria, esto sin necesidad de mayor trámite, ¿no es cierto? Entonces, miren, por ejemplo, esto para el Ecuador, difícil, complicado, ¿no es cierto?, porque a nosotros nos falta plata, más bien, ¿no es cierto? Siempre estamos, como ya hemos analizado anteriormente, siempre estamos pidiendo, desde que tenemos deuda externa, dinero para solventar cierto tipo de cosas. Pero, por ejemplo, aquí yo les quiero contar un detalle. Y siempre tengo que tomar ejemplos internacionales para poder ver los contrastes que muchas de las veces suceden con nuestra realidad, ¿no? Por supuesto, miren. Repito, en términos de inversión, mediante esta unión, los integrantes pueden hacer uso común de recursos económicos, como instalaciones o maquinaria, esto sin necesidad de mayor trámite. A ver, yo decía que Ecuador es muy complicado que pueda entrar a competir en ese detalle porque no tenemos la solvencia económica, ¿no? Por supuesto. No lo hay. Quizás a nivel de Sudamérica, países que pueden entrar a ese detalle, estaríamos hablando de Brasil, Chile tal vez, por ahí Uruguay. Yo creo que no muchos otros países por el nivel o por la economía que se está sufriendo actualmente. Pero voy a trasladarme hasta lo que es Asia, a China específicamente.
Este país con una solvencia económica enorme, enorme, ¿qué es lo que está haciendo actualmente? Les voy a contar. Hace poco estaba viendo un documental muy importante, por supuesto, de cómo este país está aprovechando, lógicamente, el ser una potencia económica para, valga la redundancia, aprovechar muy bien estos acuerdos que tienen con algunos países africanos, árabes, entre otros, ¿no? China quiere proponer un modelo económico ejemplar, entonces, ¿qué es lo que hace? Repito, porque si bien es cierto, ellos prácticamente tienen un vasto poder económico que sus ciudades mismas las levantan en meses, ¿no es cierto? Entonces, miren, a nivel internacional, este país, ¿qué está haciendo? Entonces, tienen tratados, ¿no es cierto? Y de pronto dicen, a ver, le dicen a un país, te doy 1.000 millones, se me ocurre un monto, te doy 1.000 millones para que construyas un puerto, ¿no? Creo que pasó esto se me fue el nombre de ese país, pero en un país pasó esto que fue China y le dijo, te doy 1.000 millones para que construyas un puerto, lógicamente a préstamo, por supuesto, con condiciones de devolución de ese dinero, y dentro de algunas cláusulas de ese contrato había una parte donde decía, si es que no puedes devolver, nos tendrás que dar ese puerto para nosotros administrar 100 años. Entonces imagínense, ahí está el negocio redondo, por ejemplo, por supuesto, de ese país, ¿no? Entonces, sin mucho más que alargar, ese país no pudo cumplir en efecto con el acuerdo y China se adueñó por 100 años de ese puerto, ¿no? Entonces cubriendo todo el tipo de mercancía, etcétera, etcétera. Entonces un negocio redondo. También hace poco compró como una especie de un territorio enorme en un sector africano para lógicamente establecerse. Entonces miren, esto prácticamente sí es una ventaja, pero para los poderosos, ¿no? Ya vamos a analizar más adelante, por ejemplo, la balanza comercial que tiene nuestro país, y creo que sí tengo por ahí colocado una lámina en referencia a lo que es nuestro país, y por ejemplo en el sentido importaciones, exportaciones, lo que yo les decía, ¿no? Entonces es muy importante analizar eso. ¿Cuánto vendemos, pero cuánto estamos comprando, ¿no? De esos países con quien tenemos esas relaciones internacionales? Y en términos de inversión, repito, Ecuador no puede competir porque nos falta dinero. Países fuertes en la región, como por ejemplo, yo creo que México sí, Estados Unidos, Canadá, sí tienen ese poder adquisitivo para lógicamente hacerse de lugares importantes o estratégicos para el tema de inversiones, de comercio internacional, etcétera, etcétera. Listo. Miren, aquí ya vamos si chequean la lámina, este es un dato de lo que es producción, ¿no es cierto? Una página oficial de nuestro país, de los acuerdos comerciales vigentes que hoy tenemos, entre otros, ¿no? Pero he podido resaltar los más relevantes. Tenemos el acuerdo de Cartagena de 1969, el de Cuba del 2000, con México en 1987, con Mercosur, ¿no es cierto? El acuerdo con Chile, con Guatemala, con la Unión Europea, con Nicaragua, con El Salvador, con algunos países, ¿no es cierto?, de la Unión Europea. Y el acuerdo con Reino Unido, uno de los últimos acuerdos que se dio. Entonces, miren, ahí por ejemplo tenemos en la gráfica, ¿no es cierto?, cómo los diferentes se van dando los diferentes acuerdos con países miembros sudamericanos, centroamericanos y algunos europeos. Resaltar que, por ejemplo, Ecuador no forma parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Ese ha sido un tema que se ha debatido también hace algún tiempo, entre si nos conviene o no, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, Colombia sí lo tiene. De que si ha sido bastante beneficioso o no, pues habría que hacer un análisis tal vez en alguna próxima oportunidad sobre ese país, ¿no? Entre lo que es la balanza comercial entre importaciones y exportaciones, porque a eso se refiere prácticamente un acuerdo comercial. ¿Cuánto te voy a vender y cuánto tú me vas a vender a mí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tan beneficioso podría ser? Muchas de las veces a Ecuador no le ha ido muy bien en esos detalles. Miren, entonces tenemos un primer acuerdo, ¿no es cierto? El de Cartagena. Miren, aquí están los países miembros, ¿no es cierto? Están Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, en lo que es la comunidad andina, ¿no es cierto? Es uno de los primeros acuerdos que siguen vigentes y ya firmado en 1969, algunos años atrás. ¿Qué es lo que resalta de este acuerdo o lo que he podido resaltar? Son fragmentos sacados de los textos originales y lógicamente ahí está puesto o colocado la fuente, ¿no es cierto?, de dónde salieron. ¿Qué dice? El presente acuerdo tiene por objetivos, miren, promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad mediante la integración y la cooperación económica y social, acelerar su crecimiento y la generación de ocupación,
facilitar su participación en el proceso de integración regional con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. Muy bonito, ¿no es cierto?, lo que suena o lo que dice el artículo 1 de este convenio o de este acuerdo firmado hace algunos años ya en lo que es el acuerdo de Cartagena, más conocido, pero entre lo que es Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Miren, asimismo son objetivos de este acuerdo propender o disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países miembros en el contexto económico internacional, fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros. Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión, ¿no es cierto? Excelente, yo creo que a nivel de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia se han dado algunos se han dado algunos acuerdos importantes, algunas transacciones económicas importantes, ¿no es cierto?, relevantes, pero repito, si hacemos una balanza comercial, miren, hasta pueden ver en la gráfica, por nivel de territorio mismo somos uno de los más pequeños de la región. Creo que Uruguay nada más está por debajo de nosotros, y entre otros países de no habla hispana de Centroamérica, parece que está Guyana Francesa, no recuerdo el otro nombre, que está muy pegado a Venezuela. Entonces miren, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia firman este acuerdo, pero miren, por fragmento de territorio mismo se puede dar cuenta, y no es de un análisis tan profundo, que estos países por mayor extensión territorial lógicamente tienen algunas ventajas sobre el nuestro, ¿no? Entonces hasta hoy sigue vigente, haciendo una balanza, pues lógicamente hay algunas ventajas que tiene sobre nosotros Ecuador, Perú y el mismo Bolivia desde cierto punto de vista, ¿no? Esto conforme el primer acuerdo. Hay otro acuerdo comercial que se firmó en el año 2000 con Cuba. Miren, ¿qué dice este acuerdo? Los plenipotenciarios de la República de Cuba y de la República del Ecuador, acreditados por sus respectivos gobiernos según poderes que fueron otorgados en buena y debida forma, depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración, visto el acuerdo del alcance parcial de complementación económica suscrito el 10 de mayo del 2000 entre los gobiernos de la República de Cuba y de la República del Ecuador, y el primer protocolo adicional suscrito el 30 de abril del 2001. Teniendo en cuenta que existe la decisión común de avanzar sostenidamente en la construcción de una nueva asociación basada en los principios de equidad, solidaridad y complementariedad, que fomente la ampliación y diversificación del comercio bilateral, con énfasis en bienes producidos por pequeños y medianos productores, el sector artesanal y por formas asociativas de producción, así como en bienes de alto valor agregado. Promueva las actividades productivas complementarias y contribuya al desarrollo de las economías de escala, lo que les había dicho, y del comercio justo en el marco del proceso de integración para los pueblos de nuestra América. ¿No es cierto? Eso es parte de lo que menciona este fragmento. Repito, esto es copia literal de cada uno de los acuerdos que he sacado de la página del gobierno. Entonces es muy importante esto. No sé si ustedes se acuerdan, parece que ese acuerdo con Cuba, había un acuerdo con Cuba hace algún tiempo. No sé si se acuerdan que, por ejemplo, se quejó bastante nuestra gente ecuatoriana porque estábamos, bueno, no hay ningún cubano aquí, no, estábamos invadidos de lo que es médicos cubanos, o por ejemplo profesionales cubanos dentro de algunas plazas y puestos importantes dentro de lo que es el sector público, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, estos tipos de acuerdos, repito, en algunas ocasiones puede ser una ventaja, pero muchas de las veces es una desventaja. Si había un acuerdo comercial con Cuba de transferencia, si no estoy equivocado, de personal, ¿no es cierto?, con altos conocimientos, porque este país, yo sí les había mencionado, es conocido por tener un excelente nivel académico en lo que es medicina, ¿no? Entonces miren, había un acuerdo, y creo que ya no está vigente, si no estoy equivocado, hace algún tiempo, para que muchos cubanos vengan lógicamente a prestar sus servicios acá en nuestra nación, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tenía el Ecuador con respecto a ello? Pues ninguna, ¿no? Nosotros como cubanos o los médicos o cualquier tipo de profesional no va a ir a trabajar a este país, pues, ¿no es cierto? Porque allá el sueldo creo que es $20, creo que está ahora hasta menos. Lógicamente, miren, entonces hay unas contrariedades, y a veces, ¿qué es lo que sucede, estimados estudiantes? Estos acuerdos, si se podría llamar también amarres, de cierta forma, se da conforme los gobiernos de turno.
Ustedes conocen que hay gobiernos de derecha y de izquierda con diferentes ideologías, ¿no es cierto? De pronto un gobierno de derecha no va a firmar nunca acuerdos comerciales con Cuba, ¿no? Porque Cuba lógicamente es conocido por ser un país socialista comunista, ¿no es cierto? Y por todas esas cosas que nosotros habíamos analizado conforme los diferentes sistemas económicos que se manejan a nivel mundial. Entonces, repito, los acuerdos también se dan conforme los diferentes gobiernos de turno y es importante, lógicamente, hacer ese análisis. Es decir, si hay un acuerdo que no está, no conviene al Ecuador, viene otro presidente y trata de la manera que sea de romper ese acuerdo y de terminar ese acuerdo comercial porque no es favorable para, lógicamente, la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y creo que eso pasó hace algún tiempo, ¿no es cierto? Que ya ese acuerdo para que vengan ciudadanos cubanos médicos a prestar sus servicios ya se terminó, ¿no es cierto? Entonces, pues, de esa forma se liberaron, porque ese es el efecto colateral, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Vienen médicos cubanos y no hay plazas para los mismos ecuatorianos, ¿no? Entonces, miren, cuando se terminó eso, ¿no es cierto? Lógicamente, se abrieron nuevas plazas de trabajo para que sean ocupados por la misma fuerza laboral de nuestra nación. Entonces, todo este tipo de cosas sí hay que ir analizando y tener un poquito de crítica, ¿no es cierto? Por supuesto, conforme cada una de estas cosas. Eso conforme al acuerdo con Cuba. Luego de ello, se viene un acuerdo. Estoy yendo en el orden conforme asomaba en la plataforma, ¿no? Están unos años más atrás, otros más adelante, pero estoy yendo en ese orden. El acuerdo con México, ¿no es cierto? Miren, de la misma forma hay un acto protocolario, ¿no es cierto?, donde lógicamente conviene celebrar el acuerdo de alcance parcial que se regirá por las normas contenidas en las resoluciones tal del Consejo de Ministros en lo pertinente y por las disposiciones que a continuación se establece. Artículo 1. El presente acuerdo tiene por objeto incorporar al nuevo esquema de integración establecido por el Tratado de Montevideo de 1980 las preferencias arancelarias, ¿no es cierto? Es decir, productos que ingresen del Ecuador a México, si es que los aranceles en ese país están establecidos en un 30% por cada producto, para Ecuador será un 15 o un 20%. De la misma forma, viceversa, si los productos mexicanos que entran al Ecuador, no conozco esa cifra, se imponen, por ejemplo, en Ecuador, de igual forma un 25 a 30% de impuestos, para México será un 10 y 15%. Esas son las preferencias arancelarias cuando se tiene este tipo de acuerdos comerciales. Miren, preferencias arancelarias y comerciales que resulten de la renegociación, revisión y actualización de las ventajas otorgadas en las listas nacionales de Ecuador y México, así como las contenidas en la lista de ventajas no extensivas a favor del Ecuador, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que con respecto a México, Ecuador no ha sacado grandes ventajas, ¿no? ¿Qué podríamos exportar a México, ¿no es cierto? Pero en cambio productos mexicanos sí vienen en grandes cantidades, ¿no? Por ejemplo, a ver, una de las cosas que más he visto que se vende y que es uno de los temas insignes de México, por ejemplo, está la cerveza Corona, ¿no? Un producto de exportación y que ingresa en grandes cantidades. También están, porque allá es muy famoso este país por fabricar tequilas de muy buena calidad, entre otros productos, ¿no es cierto?, que prácticamente México viene importando a nuestro país desde hace muchísimos años. Entonces aquí es lo que yo dije hace un momento. ¿Cuál es el costo-beneficio de esto? Si nosotros como ecuatorianos exportamos a México 50 millones y ellos nos están metiendo 250 millones, ¿no? Entonces hay un desfase enorme, ¿no es cierto?, en este sentido. Entonces prácticamente no habría una mayor ventaja con este acuerdo comercial tampoco, pero no puedo tampoco decir que es malo, ¿no? Hay otros tipos de acuerdos que se han dado, inclusive hace algún tiempo recordarán ustedes que conforme a algunas relaciones internacionales a nivel ya de Cancillería, porque esto es lo que se trata a nivel de ministros de Estado, de Cancillería, ¿no es cierto? Hace poco tiempo recordarán ustedes que se eliminó la visa para los ecuatorianos con respecto a México. ¿Recuerdan ustedes, no? Hace algún tiempo, en el 2015, tuve la oportunidad de visitar este país. Hicieron un poco engorroso sacar una visa mexicana para viajar allá. Pedían muchos trámites, muchos papeles, algunas cosas. ¿Por qué razón? Porque decían que el ecuatoriano es ¿cómo decir la palabra? Tiene una alta probabilidad de que no solo vaya a México por paseo, ¿no?, sino que de ahí nomás ya agarre, sea por avión o por tierra, y se vaya a los Estados Unidos, nomás por tierra, porque por avión lógicamente te van a pedir visa. Entonces se vaya para los Estados Unidos, ya sea de forma ilegal o cruzando la frontera, ¿no es cierto?, ahí
de alguna otra forma. Entonces Ecuador siempre ha estado en ese radar de México, ¿no? Ya sea por algunas negociaciones que se hicieron hace algún tiempo, repito, se eliminó el visado, pero creo que a inicios de este año, otra vez, prácticamente México nos puso ese tipo de restricciones, ¿no es cierto?, con respecto al visado ecuatoriano. ¿Por qué razón? Porque muchos ecuatorianos se estaban yendo como de forma ilegal con respecto al tema de esto de coyotes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, prácticamente por eso nuevamente, valga la redundancia, México nos puso lo que es la restricción de visado para los ecuatorianos. Entonces, repito, haciendo un análisis, pues más ventaja tienen los mexicanos con este acuerdo que nosotros los ecuatorianos. Hay otro acuerdo firmado en el 2004, el denominado Acuerdo de Mercosur, ¿no es cierto? Mercosur ya porque integran algunos países, y voy a dar lectura, miren. Los gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa de Brasil, de la República de Paraguay, de la República Oriental de Uruguay, estados partes de Mercosur, miren, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Mercosur. Y los gobiernos de la República de Colombia y de la República del Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela, países miembros de la Comunidad Andina, ¿no es cierto? Porque Ecuador, Colombia y Venezuela, Comunidad Andina, serán denominados partes signatarias. A los efectos del presente acuerdo, las partes contratantes son de una parte el Mercosur y de la otra parte los países miembros de la Comunidad Andina que suscriben el acuerdo. Miren, ¿qué consideran dentro de este acuerdo todos estos países sudamericanos, no? Que es necesario fortalecer el proceso de integración de América Latina a fin de alcanzar los objetivos previstos en el Tratado de Montevideo de 1980, algo que lo vienen mencionando algunas veces y ya me tiene como intrigado. Voy a en algún momento analizar de qué se trata ese tratado, mediante la concertación de acuerdos abiertos a la participación de los demás países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, que permitan la conformación de un espacio económico ampliado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se busca aquí? Pues que a través de este acuerdo comercial con todos los países que les acabo de mencionar, ¿no es cierto?, en algunos productos, no, por supuesto que no son en todos, ¿no? Aquí ya dentro de estos acuerdos comerciales se saca un listado, ¿no? Se me ocurre, ¿no es cierto?, vamos a hacer un acuerdo comercial para que Ecuador a estos países sudamericanos le pueda exportar, ¿no es cierto?, sin aranceles o con arancel menor, ¿no es cierto?, como el atún, se me ocurre, ¿no es cierto?, el camarón y otro tipo de productos apetecibles para estos mercados, ¿no? Entonces, no son todos los productos, hay acuerdos específicos, ¿no es cierto?, con un listado extensivo o minúsculo, ¿no es cierto?, pero prácticamente se rigen a ello. Ya los demás productos sí entrarán conforme los lineamientos que tienen cada país dentro de sus aduanas, ¿no? Entonces, miren, también se firmó esto en el 2004 y que de pronto sí pudo haber sido beneficioso porque sí, Ecuador es como que se integra, ¿no? Y no queda aislado, porque eso ya también sería bastante desfavorable. Hay un acuerdo bastante actual, no de muchos años, 2 años específicamente, muy importante que se firmó, y sí creo que es importante porque este país, Chile, sí es uno de los países que ha demostrado tener una economía sostenible a lo largo de los años, ¿no? Entonces, miren, el gobierno de la República de Chile y de la República del Ecuador, los sucesivos denominados las partes, decididos a profundizar los lazos especiales de amistad y cooperación. Miren, ampliar el comercio reconociendo la importancia, ¿no es cierto?, de la ACE número 65, potenciando una mayor cooperación internacional y fortaleciendo las relaciones económicas entre sus pueblos para beneficio mutuo. Reafirmar su compromiso con los principios democráticos, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Crear un mercado más abierto, seguro y predecible por el comercio recíproco y la competencia leal, a fin de facilitar la planificación de las actividades de negocios y de las inversiones, evitar las distorsiones y las barreras comerciales no arancelarias y otras medidas restrictivas en el comercio recíproco, poner en práctica sus respectivos derechos y obligaciones derivados del acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio, así como de otros instrumentos multilaterales y bilaterales de cooperación. Con mucho sentido de pertinencia, por supuesto, lo que está plasmado dentro de este acuerdo comercial, ¿no? Miren, aquí hay un detalle también que quería mencionarles y quizás se me estaba escapando, pero bueno, este es el primer acuerdo que realmente influye en ello, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, en nuestro país y en muchos países
prácticamente en todos existe lo que son compras públicas, ¿no? No sé si ustedes han escuchado o son funcionarios algunos de ustedes del Estado, pero yo sí, por ejemplo, estoy vinculado a esa área algunos años ya. En contratación pública, por ejemplo, a raíz de este acuerdo, hay una parte muy específica donde dice, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, el Ecuador necesita bienes, servicios o consultoría, que son estudios profesionales que se hacen previo a ejecutar una obra, ¿no es cierto? Estoy hablando específicamente del acuerdo con Chile y también del acuerdo con la Unión Europea, que ya veremos. Se dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Ecuador a veces tiene proyectos estratégicos, ¿no es cierto? Se me ocurre construcción de hidroeléctricas, de carreteras, de puentes, ¿no es cierto?, que superan los millones y millones de dólares. Entonces, con este acuerdo comercial, las principales empresas chilenas pueden entrar a nuestro país y ofertar a través del portal de compras públicas y si es que por supuesto tienen una oferta llamativa y si es que cumplen con los parámetros establecidos en términos de referencia y en pliegos y en todos esos temas que se manejan en contratación pública, pueden ganar, ¿no es cierto? Pueden ganar cualquier tipo de procedimiento. Esos fueron uno de las cláusulas dentro de este contrato y también, por supuesto, Ecuador, ¿no es cierto? Allá, si es que se lanza algún tipo de proceso y Ecuador tiene alguna empresa interesante que pueda competir, lo hará de igual manera, ¿no es cierto? Entonces esto, por ejemplo, también fue de mucha controversia cuando se firmó este tipo de acuerdo con Chile. Porque ¿qué dicen las empresas ecuatorianas? Chile está mucho más desarrollado que nosotros, ¿no es cierto? Más estructuralmente y económicamente mucho más parado, como se dice comúnmente, pero repito, esto sí fue de debate también cuando se iba a firmar este acuerdo, porque es en el mismo sentido. Si Chile tiene una mayor economía y si tiene una mayor amplitud en temas de empresa, Ecuador poco podrá hacer o poco podrá competir si se presentan ofertas, ¿no es cierto?, a ese nivel ya estratégico. Pero con eso también el Ecuador quiere o de cierta forma también quiere, ¿no es cierto?, evitar lo que son actos de corrupción y todo ese tema de detalles al abrirse a campos internacionales. Pero bueno, eso fue el análisis que se hizo con respecto también a este tipo de acuerdo comercial y todo lo que es contratación pública. Hay un acuerdo comercial con Guatemala, que ese sí no sé para qué no tengo mucho conocimiento de qué tipo de productos y ese tipo de cosas se están exportando a ese país, o ellos nos están vendiendo. Al menos no he visto yo productos de Guatemala en nuestros mercados. No sé ustedes, si es que estoy equivocado, pueden hacer alguna acotación ahí, pero miren. Acuerdo de alcance parcial de complementación económica entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de la República de Guatemala. El gobierno del Ecuador y Guatemala, en adelante las partes, considerando que existe voluntad mutua de estrechar los lazos especiales de amistad, solidaridad, cooperación y complementariedad entre sus pueblos, ¿no? Que existe el interés común de fomentar las relaciones económicas y comerciales entre ambos países, contribuyendo así a impulsar el proceso regional de integración económica latinoamericana, orientando a mejorar el desarrollo de las partes y su competitividad en el comercio internacional, que es conveniente facilitar las corrientes comerciales bilaterales y asegurar las condiciones de equilibrio de comercio mutuo con el objetivo de favorecer la integración de los países de América Latina. Déjenme ver un segundito algo. No, sí, he estado grabando. Ya me iba a dar un patatús. Listo. ¿Dónde me quedé? Ya. Que la creación de condiciones basadas en la equidad y solidaridad alienta al pleno ejercicio del derecho al desarrollo de los pueblos enmarcado en los principios y normas del derecho internacional. Que las partes de este acuerdo son miembros de la Organización Mundial del Comercio y reconocen los compromisos que dimanan del sistema multilateral del comercio, ¿no? Entonces, repito, no tengo muchos antecedentes o mucha información de cuáles son o a qué se ha llegado con este tipo de acuerdo con Guatemala, ¿no? Es un país centroamericano, lógicamente en vías de desarrollo, un país muy pequeño, por supuesto, pero que Ecuador no tiene mayor injerencia en mercados en Guatemala porque es un país mucho más subdesarrollado que el nuestro, ¿no es cierto? Entonces prácticamente no hay mucho mercado en esos sectores. A lo que Ecuador siempre ha tratado de apuntar es a potencias, ¿no es cierto? O lo que es a potencias como
la Unión Europea, etcétera, etcétera, algunos países importantes donde sí hay mercado para la mayoría de nuestros productos. Pero repito, en lo que es en tema ya de balanza comercial, no tengo el dato exacto en qué afectación tendríamos con respecto a este país. Y aquí sí vienen uno de los acuerdos también bastante relevantes que se firmó en el año 2016, el acuerdo comercial con la Unión Europea, ¿no es cierto? Si ustedes no tienen conocimiento, por ejemplo, se están enterando ya hace algunos años ya, todo lo que es algunos países de Europa prácticamente se unieron, e inclusive ustedes saben que manejan una sola moneda, como lo es el euro, considerado la segunda moneda más fuerte, inclusive algunos analistas económicos, micro y macroeconómicos, la ponen como en primer lugar con respecto al dólar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes saben que, por ejemplo, tenemos un dólar y a veces un euro, un euro cuesta 1.12, 1.20, 1.30 dólares, ¿no es cierto? Entonces está cotizado por encima, inclusive a veces del dólar, es una de las monedas más fuertes del mundo. Entonces, esto se consolidó ya hace algunos años, lo que es la Unión Europea, precisamente para hacer frente a lo que es una de las mayores economías del mundo, como lo es Estados Unidos, ¿no? Entonces, miren, a ello apuntó el Ecuador, hace algunos años ya apuntó a firmar un acuerdo importante con la Unión Europea, y esto sí ha sido bastante beneficioso dentro de lo que se podría llamar, ¿no? Porque sí hemos podido abrirnos a muchos mercados internacionales con la exportación de banano, de camarón, de flores, de frutas, entre otros productos que el Ecuador exporta a estos países, ¿no? Es muy, muy relevante este detalle. Entonces, miren, el viernes 11 de noviembre, el gobierno nacional suscribió el protocolo de adhesión de Ecuador al acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea. El acuerdo aseguraba la liberación inmediata del 99.7% de la oferta exportable histórica del Ecuador. Eso es bastante importante, ¿no? El acuerdo asegura la liberación inmediata del 99.7% de la oferta exportable del Ecuador en los productos agrícolas y del 100% de los productos industriales ecuatorianos. Esto es bastante llamativo porque, por ejemplo, ¿a qué se refiere liberación inmediata? Como les dije hace un momento, cuando se exportan productos pasan por diferentes procesos de aduana, de cobro de impuestos, ¿no? Es decir, si por ejemplo, se me ocurre, no son datos exactos, se me ocurre, si por ejemplo Ecuador allá vendía una caja de banano, se me ocurre a $30, y con todos los impuestos les costaba 50, 60 dólares y le llegaba ya allá al vendedor europeo, pues con este acuerdo prácticamente se quitaban todos esos impuestos, ¿no es cierto? Y si le podría llegar a los 35 dólares, etcétera, etcétera, pues ya es un precio significativo. Entonces, miren, el acuerdo asegura la liberación inmediata del 99.7% de la oferta exportable histórica del Ecuador en los productos agrícolas, ¿no es cierto? Y del 100% de los productos industriales ecuatorianos. Entonces, prácticamente para el Ecuador esto era una ventaja enorme, ¿no? De acuerdo a proyecciones realizadas por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, la entrada en vigencia del acuerdo comercial representará para el Ecuador un incremento anual del 0.10% del Producto Interno Bruto y del 0.15% en el consumo y de un 0.13% en la inversión, ¿no es cierto? Datos muy, muy llamativos, interesantes, además de un efecto positivo en la generación de empleos y en mejores ingresos para la población. Este acuerdo, repito, desde a mí me falta muchísimo por conocer estos temas, ¿no? Pero desde mi ignorancia, si lo puedo llamar así, ha sido uno de los más importantes que ha firmado nuestro país a lo largo de todos los años de vida republicana, ¿no? Y conforme los otros acuerdos que también estamos analizando, porque aquí ya no es solo con un país, pues prácticamente es con toda la Unión Europea, ¿no? Y son un montón de países miembros, no recuerdo el número exacto. Miren, las partes establecen una zona de libre comercio, miren, de entrada y salida de productos, ¿no? Es decir, nosotros les enviamos productos y ellos también ya sin valores arancelarios, ¿no? Conforme con el artículo 24 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 en adelante. ¿Cuál es el objetivo? La facilitación del comercio de mercancías mediante, en particular, la aplicación de las disposiciones acordadas en materia de aduanas y facilitación del comercio, normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad y medidas sanitarias y fitosanitarias. Hace algún tiempo, por ejemplo, cuando un país trata, por ejemplo, tienen un acuerdo, ¿no? Se me ocurre, si está, por ejemplo, la Unión Europea, Ecuador, Colombia, etcétera, etcétera, y si es que cualquiera de estos países miembros rompen un acuerdo o tratan de salirse,
prácticamente es una debacle para los exportadores, ¿no? Porque se incrementan un montón de sanciones, se incrementan un montón de papeles, lógicamente por haber roto estos acuerdos, y ya las pérdidas económicas a niveles micro y macroeconómicos son realmente devastadoras, son enormes, muchas de las veces sin poderse reponer, no se pueden reponer lógicamente de esas caídas económicas los exportadores. Es por ello que prácticamente cuando se firman este tipo de acuerdos, al menos un país como el nuestro en vías de desarrollo tiene que prácticamente cumplir con cada una de las cláusulas establecidas y conforme el tiempo establecido. También mencionarles que, por ejemplo, estos acuerdos no es que sean eternos, ¿no? Algunos tendrán una duración de 10 años, de 20 años, de 5 años, ¿no es cierto?, conforme se hayan puesto de acuerdo las autoridades competentes, ministros de Estado, cancillerías, ¿no es cierto?, y los mismos ejecutivos. Entonces prácticamente tienen una duración, algunos con el objeto de poder renovarlos, por supuesto, y otros ya pues quedan ahí, porque se puede deducir que el Ecuador hace un análisis, no, de este convenio o este acuerdo comercial no me conviene, entonces lo culmino ahí y prácticamente continúo con los que en realidad están surgiendo como un aspecto positivo para nuestra nación. Este acuerdo con Nicaragua también es muy poco relevante, pero hay que mencionarlo porque forma parte del listado, ¿no es cierto? Miren, en el 2017 se firmó este acuerdo. Los gobiernos de Nicaragua y el Ecuador, considerando que existe voluntad mutua de estrechar los lazos especiales de amistad, solidaridad, cooperación y complementariedad entre sus pueblos, que es conveniente facilitar las corrientes comerciales bilaterales y asegurar las condiciones de equilibrio de comercio mutuo con el objetivo de favorecer la integración de los países de América Latina, que Ecuador y Nicaragua considerarán con especial atención sus necesidades en cuanto a la seguridad y soberanía alimentaria, que las partes son miembros de la Organización Mundial del Comercio y preservan sus derechos y obligaciones que de este organismo se derivan para ellas, ¿no es cierto? Por supuesto, es un fragmento de lo que es este acuerdo comercial entre las partes. No mayor relevante también porque no tengo datos, ¿no es cierto?, de cuáles han sido las implicaciones económicas o de las importaciones y exportaciones entre estos dos países, ¿no es cierto? Al menos lo que he comprado en algunas partes que he estado del Ecuador, no he visto productos de Nicaragua en los mercados de nuestro país, ¿no es cierto? Porque al menos se está hablando de un acuerdo en cuanto a seguridad y soberanía alimentaria. Tal vez exista algún tipo de cooperación, si hablamos de seguridad, por ejemplo, se me ocurre. Cuando existen este tipo de acuerdos también, a ver, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, Nicaragua tiene una excelente preparación en el tema de lo que es un tema militar o policial, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden viajar allá y algunos militares o personal policial a prepararse en este país o viceversa, ¿no? Eso sí he visto que sucede cuando hay este tipo de acuerdos también en temas de seguridad y soberanía alimentaria, por supuesto, ya relacionado más al tema de la preparación de lo que es nuestras fuerzas militares y policiales. Entonces eso también se puede dar, pero no tengo conocimiento si en efecto en algún momento se hicieron esas transacciones o se llegaron a esos acuerdos con este país. Tenemos un acuerdo comercial con El Salvador en el 2017, también no de mucha incidencia, ¿no? Pero al menos por las últimas implicaciones o los últimos cambios que está teniendo este país, sí es bastante llamativo, ¿no es cierto? Pues prácticamente El Salvador, de considerarse uno de los países más peligrosos e inseguros de Centroamérica, no sé si ustedes siguen, pero yo sí sigo la página del presidente, siempre ponen, ¿no? Y me parece, y me llena hasta como de orgullo, como decir de wow, qué chévere, ¿no? Cero homicidios, etcétera, etcétera, cuando antes era pues bastante elevado estas tasas o estos incidentes en esta nación. Entonces, miren, sí tenemos un acuerdo comercial con este país, lógicamente dentro de algunos temas de arancelarios, de productos, de seguridad también, pero lógicamente no han habido mayores incidencias o mayores cruces o mayor efectividad conforme a este país, pero lo que sí nos está dando ejemplo su presidente es que lógicamente con una buena decisión política sí se pueden cambiar algunos aspectos de la seguridad, ¿no es cierto? Entonces miren, si hacemos un análisis también desde ese punto de vista con el nuestro, pues nosotros aquí nos hace falta mucho más lo que es seguridad jurídica, seguridad ciudadana, entre otros detalles, ¿no? Entonces miren, estos temas no son menos relevantes, por supuesto. Aquí hay un acuerdo comercial muy importante también que se dan con estos países europeos, ¿no? Estamos hablando de Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia, ¿no es cierto? Miren, estos países lógicamente firmaron un acuerdo comercial con el Ecuador en el año 2018.
Los estados ALC y Ecuador establecen un área libre de comercio, muy importante, de conformidad con las disposiciones del presente acuerdo, lo cual está basada en las relaciones comerciales entre economías de mercado y el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos, con miras a promover la prosperidad y el desarrollo sostenible. Los objetivos de este acuerdo son: primero, liberar el comercio en mercancías de conformidad con el artículo tal de tales años. Segundo, liberar el comercio de servicios de conformidad con estos artículos. Incrementar mutuamente las oportunidades de inversión, ¿no es cierto? Prevenir, eliminar o reducir barreras técnicas al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias que sean innecesarias. Promover la competencia en sus economías, particularmente en la medida en que ésta incide en las relaciones económicas entre las partes. Lograr una mayor liberalización de los mercados de contratación pública de las partes sobre bases mutuas. Miren, esto por ejemplo es muy relevante lo que les había dicho yo hace un momento, ¿no? El tema de lo que es contratación pública. Si es que dentro de este acuerdo, por ejemplo, lo que les había dicho yo hace un momento, existe también que estos países pueden participar en temas de contratación pública, pues lo podrán hacer, ¿no? Al menos Suiza, Noruega e Islandia son considerados países pues fuertes a nivel de lo que es Europa, ¿no? Por tener unas economías bastante estables, bastante fuertes y bastante, repito, ¿no es cierto?, construidas ya por las políticas de gobierno muy bien manejadas en estas naciones. Entonces sí es un acuerdo comercial importante que se ha dado en el 2018 con estos países también a nivel europeo. ¿Cuál es? Pero aquí está el detalle, ¿no? Miren, justo lo que yo les decía, y por eso coloqué esta gráfica para que nos demos cuenta, miren. Pero ¿cuál es la balanza comercial entre estos países de acá y el Ecuador, ¿no es cierto? El Ecuador, por supuesto, en vías de desarrollo pequeño y esos otros países pues ya consolidados, ¿no es cierto?, con una economía fuerte y formando parte de lo que es la Unión Europea. Miren, ¿cuál es la balanza comercial? ¿No es cierto? Este dato es sacado del Banco Central del Ecuador. Conforme los años, miren, 2015 al 2020, lo que yo les decía, tenemos, supongamos que $1 millón, ¿no? Entendería yo también, exportaciones $52 millones, importaciones 136. Hay una balanza comercial negativa de $84 millones, pues justo lo que yo les decía. Este es el análisis que yo les decía hace un momento. ¿Cuánto le conviene al Ecuador esto? Pues miren, desde el 2015 al 2020. Ya creo que en el del 2015 al 2020, en el 2020 recién como que se quiere equiparar las cosas, ¿no? Mientras nosotros hemos vendido 41 millones, ellos nos han vendido 42 y aún así todavía tenemos $1 milloncito como balanza comercial negativa, ¿no? Pero el resto de años nos arrasan, pues, ¿no es cierto? Entre cuánto nosotros les estamos vendiendo y cuánto ellos nos están vendiendo, ¿no? Entonces miren, aquí pues si es que se hace un análisis, ¿no?, para quién ha sido mucho más beneficioso este acuerdo, pues para ellos, ¿no? Repito, pues lógicamente para estos sectores que han podido exportar, sí ha sido bastante beneficioso, aunque ha habido un declive, ¿no es cierto?, entre los años 2015 comparado al 2016, ya prácticamente se viene a reponer un poco en el año 2020. No tengo datos del 2021 hasta el presente año, pero por ejemplo, miren, repito, esto sí tiene esto puede ser alguna preguntita, ¿no es cierto?, de la última evaluación, ¿cuál es el análisis, ¿no es cierto?, o a qué se refiere cuando hacemos un análisis de la balanza comercial. ¿Qué tenemos que tener más? ¿Exportaciones o importaciones, ¿no es cierto? Entonces miren, aquí por supuesto todas son negativas, ¿no es cierto?, con respecto a estos países. Pues se entiende también que son 4-1, ¿no es cierto? Y pues, prácticamente nuestro país sí es pequeño comparado a esas economías, por supuesto. Aquí tenemos uno de los acuerdos más recientes también con Reino Unido, una de las economías más fuertes también de Europa, ¿no es cierto? Miren, el objetivo de este acuerdo, es preservar los derechos y obligaciones entre las partes, según lo previsto en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países andinos, después de que deje de aplicarse al Reino Unido con sujeción a los términos establecidos en este acuerdo. Este acuerdo se aplicará por un lado a los territorios de Colombia, Ecuador y el Perú, y por otro lado al territorio de Reino Unido y los siguientes territorios de cuyas relaciones internacionales es responsable el Reino Unido en la medida en las mismas condiciones en las que era de aplicación al párrafo 1 del artículo 9 del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países andinos, inmediatamente antes de que se dejara de aplicarse al Reino Unido. Entonces, prácticamente sí existe también
un acuerdo importante con este país. Recordar que el Reino Unido, por ejemplo, tiene algunos territorios fuera de su nación, ¿no? Tenemos Gibraltar y otros lugares que son prácticamente o dependen del Reino Unido. Por eso es que en sus monedas está la cara de la reina Isabel, ¿no? Inclusive parece que en alguno de estos países hace no mucho tiempo se independizó. Al lado de Venezuela hay como 3 países pequeñitos y uno de ellos era una colonia de lo que es el Reino Unido, ¿no? Hace algún tiempo se independizó. Muy interesante esos temas. Luego que pasamos ya de analizar cada uno de sus acuerdos, los más relevantes, he tomado algunas gráficas del día de hoy en lo que es la balanza comercial de nuestro país, ¿no? En exportaciones no petroleras, miren cómo estamos, cómo seguimos avanzando, ¿no es cierto? Desde marzo del 2021 hasta marzo del 2022, ¿no es cierto? Miren esas gráficas, de pronto algunas sí bastante llamativas, como por ejemplo que ha subido la exportación de camarón, ¿no es cierto? Que se ha mantenido medio equilibrado el banano y el plátano, que ha estado bastante bajo el cacao, ¿no es cierto? Café, pues prácticamente casi nulo, ¿no? El atún y pescado no muy relevante tampoco, ¿no es cierto? Pero miren en lo que es el camarón, sí, tiene un mercado importante, entendería yo, dentro de los mercados internacionales, ¿no? Entonces miren esta gráfica muy entendible, muy fácil, muy comprensible de lo que es dato del Banco Central del Ecuador, ¿no es cierto? Valores en millones de dólares desde marzo del 2021 a marzo del 2022. Las exportaciones tradicionales alcanzaron un valor promedio mensual de 912.6 millones de dólares. La evolución de los valores exportados de los bienes que conforman este grupo se ilustra en el siguiente gráfico, ¿no es cierto? ¿Por qué coloqué esta gráfica? Porque lógicamente los avances pueden darse por cada uno de los acuerdos comerciales que les había mencionado, más que todo por los últimos suscritos, por los últimos firmados, ¿no? Porque son a estos mercados donde se está alcanzando, ¿no es cierto? Aquí hay otra gráfica también de exportaciones no petroleras, solo estamos hablando de temas no petroleros. Miren, las ventas externas no tradicionales alcanzaron un promedio de 686.7 millones. La evolución de los valores exportados de los principales bienes se ilustra en el siguiente gráfico, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos exportación de productos mineros, ¿no es cierto? Miren, un mercado muy importante. ¿Qué más tenemos? El tema de flores, si tiene un valor importante también. Enlatados, pescado, madera, otras manufacturas de metal, manufacturas cuero, plástico y caucho. Miren, todo ese tipo de temas lógicamente en nuestro país los exportan, ¿no? Y algunos de ellos pues tienen algunos picos con muy buenas ventas. En algunas ocasiones caen las exportaciones por algunos temas de relaciones internacionales y ese tipo de cosas también que pueden de cierta forma afectarnos. Pero miren, lo que llama la atención sí son los productos mineros, y otro de los que está un poco más alto es enlatados de pescado, ¿no es cierto? Aquí podemos hablar también, no sé si sardinas o atún, a pesar que eso también estaba reflejado en la gráfica anterior. Después de todo lo que hemos analizado, ¿no es cierto? Pues entonces ahora sí, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de un acuerdo comercial? Pues para nuestro país, a pesar que ya lo había explicado de una forma muy mía, ¿no es cierto? Conceptos muy míos, pero miren, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Empecemos por las ventajas. Genera codependencia. Las naciones que comercian libremente pasan a depender la una de la otra y a estrechar lazos comerciales y diplomáticos, yendo así en contra de la aparición de las guerras, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿no? Esto sí es un dato muy positivo, porque de forma amigable, ¿no es cierto?, se llega a un acuerdo para intercambiar productos que necesita de un lugar a otro. Así como les había dicho, ¿no es cierto?, puede que un país carezca de cierto tipo de productos, lo que tiene nuestra nación, y viceversa, ¿no es cierto?, a nosotros nos provean de materias primas o de lo que se necesite para lógicamente poder producir lo necesario en nuestra nación. Promueve la ventaja comparativa. Esto es, los países tienden a especializarse en los bienes que son más eficaces produciendo y exportando, pudiendo así importar los bienes en que no son tan eficientes a buen precio relativo. Esto significaría una mejora en la calidad de vida del país. Por supuesto, nuestro Ecuador sí importa muchísima materia prima, ¿no? Y esto sí ha significado una ventaja importante, ¿no es cierto?, porque ya los precios han bajado, etcétera, etcétera. No distorsiona el comercio.
permite el surgimiento de dinámicas comerciales internacionales libres de aranceles y otros mecanismos que interfieren en su dinámica natural. ¿A qué se refiere también con no distorsiona el comercio? A través de cada uno de estos acuerdos, o si se le podría denominar ventaja, se evita, ¿no es cierto?, lo que es se me fue la palabra. Evita lo que es, hace un momento lo dije, ¿cómo es el contrabando de productos? El contrabando de productos, ¿no es cierto? El que yo me voy a Colombia y traigo en corto, ¿no es cierto?, televisores y un poco de cosas, sin respetar lógicamente los debidos procesos que corresponden, ¿no?, etcétera. Entonces, eso evita que se distorsione el comercio en efecto. Permite el crecimiento regional también, ¿no? Enriquece a las regiones que comercian libremente entre sí en oposición al mercado internacional ordinario, ¿no? Pues prácticamente estos acuerdos, repito, se hacen prácticamente para aprovechar cada una de las ventajas que ello ofrece. Y el Ecuador, si bien es cierto con respecto a lo que habíamos analizado hace un momento, lo que es balanza comercial, pero si bien es cierto vendemos poco y importamos más, pues prácticamente de una u otra forma, ¿no es cierto?, algunos sectores sí se benefician con la adquisición también de lo que son materias primas. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de acuerdos comerciales? Muchos adversan los tratados de libre comercio en base a las siguientes acusaciones. Favorece a los poderosos, justamente lo que yo les había mencionado. Los países comercialmente más robustos, o sea, más fuertes económicamente, pueden beneficiarse de la no intervención estatal en la balanza comercial exterior, inundando los mercados locales, ya que la producción nacional no logra competir en igualdad de términos, justo lo que les había dicho yo. Creo que hace algún tiempo, parece que hace algún tiempo estaba, porque Colombia tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos de libre comercio. Parece que un colombiano hace algún tiempo también por ejemplo, un cierto sector lácteo colombiano se quejaba de esto, ¿no? Que por ejemplo antes sí tenían mercado para poder vender la leche, estoy hablando de Colombia específicamente, pero con el acuerdo comercial con los Estados Unidos se inundaron estos mercados de leche norteamericana muchísimo más barata, ¿no? De precios de 3-1, entonces ahí ya no pueden competir, ¿no? Entonces prácticamente lo que les había dicho yo. Estos acuerdos sí favorecen muchísimo a los países que tienen mucho más poder económico, ¿no es cierto? Porque entran con sus enormes empresas a competir con nosotros y pues ya ahí no tenemos nada que hacer. Genera cambios vertiginosos, sobre todo en las formas de vida y de trabajo de los trabajadores, lo cual puede resultar en crisis futuras e imprevisibles, ¿no es cierto? Pues lo que les había dicho yo, algunos sectores de nuestro país se verán beneficiados, otros pues prácticamente se verán obligados a cambiarse de sector laboral, ¿no es cierto?, a producir otra cosa, a ver qué se puede hacer, porque prácticamente ya estos acuerdos les dejaron sin mercado y sin poder competir con precios internacionales. No beneficia a los trabajadores en los casos de no ir acompañado de un movimiento libre de trabajadores, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Migra el empleo, sobre todo cuando se trata de naciones más desarrolladas explotando a naciones menores. Las industrias y los comercios tienden a mudarse hacia donde haya condiciones más favorables y ello a menudo destruye el empleo, ¿no? Por supuesto, lo que les había dicho yo. Si se abre un libre comercio, ¿no es cierto?, para aquí, por ejemplo, nosotros no podemos competir, por ejemplo, en el libre comercio de vehículos. Nosotros no somos, creo que recién hace poco, no sé si Chevrolet o Hyundai implementó una empresa en Ecuador para ensamblar vehículos, ¿no? Pero por ejemplo ese tipo de mercados nosotros no podemos competir, ¿no? Porque hay países o ya sectores internacionales que se dedican, ¿no es cierto? Entonces prácticamente ese tipo de mercados ya hace que se migren, ¿no?, a otros donde por supuesto se tiene mayor oportunidad laboral, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud de todo lo que hemos venido hablando? Por favor, sí me gustaría que la hagan, si no yo empiezo a hacer preguntas en este momento. Yo tengo una pregunta ahí. O sea, en sí, ¿cuál fue el mejor acuerdo que tuvo Ecuador? Pues yo, en mi parecer, por lo que entendí más o menos, me parece que fue sobre la Unión Europea, porque fue lo que le favoreció, o sea, lo que le favorecía bastante a Ecuador. Sí, dentro de mi análisis, porque también, repito, ese es un tema que es muy,
muy de economistas, ¿no? Y me falta mucho por conocer, pero dentro de lo poco que conozco, sí, es de la Unión Europea. No es que todos los acuerdos sean malos, pero justamente viene a radicarse en lo que es la balanza comercial de cuánto nosotros exportamos y cuánto nosotros importamos. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si tú, Erika Cárdenas, formas parte de un sector donde el Ecuador formó un acuerdo comercial, se me ocurre, tú eres parte del sector que exporta camarón, ¿no es cierto? Y Ecuador firma unos 2 acuerdos con 5 países para exportar camarón, tú estás feliz de la vida, pues. Porque lógicamente tus mercados se van a ampliar, ¿no es cierto? Para tú exportar más tu producto, ¿no es cierto? Más tu producto. Pero otros mercados no se ven tan favorecidos con respecto a ello, ¿no es cierto? Entonces de pronto tú tendrás mayores ingresos económicos y ese tipo de detalles, pero a su vez del otro país, entonces mientras tú estás vendiendo camarón y te estás metiendo mucho más billetes, ¿no es cierto? Digamos, con ese mismo acuerdo a nuestro país viene, se me ocurre, café mucho más barato. Entonces, ¿qué pasa con el sector cafetero de nuestro Ecuador, no es cierto? No puede competir, ¿no es cierto? A eso voy, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, mientras a ti como camaroneras te ingresa mucho más ingreso económico al sector cafetero de nuestro país, le va a afectar. Entonces, hay ese tipo de juego, ¿no? Entonces, entre cuánto nosotros vendemos y cuánto nos están vendiendo a nosotros. Pero sí, en efecto, el acuerdo con la Unión Europea abrió muchísimos mercados internacionales para lo que es la venta de flores, de camarón y los principales productos de exportación de nuestro país, como también lo es el banano, entre algunos que habíamos analizado en las gráficas reportadas por el Banco Central del Ecuador. Ajá. ¿Otra consulta tal vez? ¿Alguna otra consulta? Enciendan sus cámaras, por favor. Tengo al 80% del curso con las cámaras apagadas. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo pregunto. A ver, ¿a quién pregunto? Carla Cuenca. ¿Qué nos puede decir de todo lo que hemos hablado? Bueno, me interesó más la parte de los acuerdos, de que hay acuerdos que favorecen y acuerdos que no. Y yo creo que en esa parte en la que de exportación, ¿cómo es? Lo que se envía son las exportaciones, ¿verdad, dicen? Sí. Que nosotros para tener una mejor economía deberíamos exportar más de lo que importamos. Así es. ¿Ya? ¿Nada más? Muy bien, muy bien. Nada más. ¿A quién más le pregunto? A ver, Abigail, ¿qué nos puede decir de lo que hablamos? ¿Qué piensa usted? Buenas noches, yo no podía prender el audio. Bueno, en sí, bueno, como dijo la compañera, ¿no? La que recién habló, sobre las ventajas y las desventajas en la que estamos nosotros en sí, a nosotros no, o sea, estos acuerdos como que más le favorecen a los países más grandes, como muestra en la gráfica. Ecuador es un país pequeño, entonces por ende eso más le favorece a los países que son más como que desarrollados, más grandes. Eso. Muchas gracias. Nayeli Cuello, ¿crees que Ecuador debería seguir manteniendo estos acuerdos comerciales o tal vez decir ya no queremos más y ser como aislados del resto de Sudamérica, o crees que a su vez estos acuerdos sí ayudan de cierta forma? Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que tenía aquí a mi hija encima. Estás distraída. No A la ver, escuché. yo decía, No, es que no la escuché por ello. ¿crees que Ecuador se debería deshacer, si así podríamos llamar, de la mayoría de estos acuerdos comerciales, o a su vez, de cierta forma, es favorable para algunos sectores del mercado ecuatoriano tener vigentes estos convenios internacionales, estos acuerdos internacionales? Yo creo que sí es importante de que tener esos convenios internacionales, porque sí le conviene a Ecuador, ¿no? ¿Por qué? Está de pocas palabras, Nayeli, hoy. A ver. Que tengo así divertida. No te preocupes, ¿a quién le puedo? A ver, ¿quién más? ¿Quién puede aportar algo más?
Tal vez Jessica Moriano, algo. Bueno, Inge, la verdad, de acuerdo a lo que usted dijo, como dijo de las exportaciones, hay unas ventajas y unas desventajas. O sea, la gran mayoría sí se aporta al Ecuador, pero en otras no, porque como hay varios países, o sea, más desarrollados, más grandes, entonces nosotros tenemos menos. Por eso es que sería bueno que tratemos de sobrellevar para poder salir más, porque como usted dice, somos un país pequeño y no crecemos en desarrollo. Entonces, sí sería bueno de buscar nuevas alternativas para subir, para progresar más al Ecuador. Sí, muchísimas gracias. En efecto es así, ¿no? Al nosotros no tener mucha industria, no podemos competir, por supuesto, con industrias internacionales, ¿no? Justo lo que yo les decía, si aquí en nuestro Ecuador hay una empresa que produce 500 pares de zapatos y hay un libre mercado entre 2 o 3 países y hay otras empresas que producen 500.000 de pares de zapatos, nunca podremos competir con esos precios, porque eso se denomina la economía de escala, cuando los países aprovechan, ¿no? Tengo mayor industria, tengo mayor poder económico, puedo producir millones de productos y los ingreso a países, ¿no es cierto?, con un precio mucho menor que los que ellos producen. Entonces ahí es cuando se viene a generar un conflicto interno con los productores nuestros, ¿no? Entonces, no sé si ustedes recuerdan, parece que se dio ese detalle, ¿no? Que por ejemplo aquí, por ejemplo los que producen, los del campo, los que hacen la cebolla, los que producen la cebolla, estaban creo que votando, porque creo que no sé si de forma legal o ilegal estaban ingresando del Perú. Creo que era del Perú cebolla mucho más barata, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, esos detalles son los que destruyen ciertos sectores de la economía de nuestro Ecuador. Entonces es eso, ¿no? Algunos sectores les favorece, hacen mucho dinero, mientras que otros pues tienen que abandonar ese tipo de negocios, ese segmento de mercado, para trasladarse a otro que quizás no esté muy abierto al mercado internacional y de pronto se pueda generar una mayor fuente de ingreso, ¿no? Porque creo que también era en el sector lácteo también que se daba ese detalle, ¿no es cierto?, de que nos estaba ingresando, creo que era de Perú, Colombia, productos con las mismas características y mucho más baratos. Entonces a eso se refiere prácticamente ese detalle. ¿Alguna otra acotación que quiera hacer? ¿Quién más? Que también, o sea, así también como usted dijo, o sea, de lo de la cebolla, eso también pasó cuando hubo en lo del paro. También la alcaldesa de Guayaquil también compró cosas al país de Perú, o sea, algunos productos porque no dejaban pasar. Y yo creo que en sí también nosotros tenemos como que la culpa de que no hay una buena producción aquí en el Ecuador, porque, o sea, uno, por ejemplo, si va a comprar zapatos, manda a ver a Colombia, o sea, en vez de comprar aquí mismo para que siga creciendo la producción, compramos a otros países. Entonces, por ende, también como que tenemos la culpa. Sí, es verdad eso. No sé si ustedes se dan cuenta, pero por ejemplo, cuando el análisis de lo que es la comparativa entre cuánto está $1 ahora y cuánto está el peso, 3.000, 4.000 pesos colombianos, creo que $1. Entonces todo el mundo corre, ¿no es cierto?, a Colombia, más por la parte de Ipiales. Entonces a comprar productos, ¿no es cierto? Y eso sí afecta durísimo a la economía local, del sector a la pequeña tienda, ¿no? Cuando de pronto tú vas y te traes una carrada de cosas de allá y aquí ya prácticamente no compras, no hay circulante, ¿no es cierto? Entonces, en efecto, eso sí tiene cosas colaterales, ¿no es cierto?, que no se mueve la economía, etcétera, etcétera. Pero también estaba viendo una noticia, no sé si ustedes escucharon, de un nuevo seguro que implementó Colombia para los vehículos ecuatorianos. Entonces, de cierta forma, ellos están dando una mano, porque prácticamente eso va a frenar, lógicamente, desde mi punto de vista, el que el ecuatoriano vaya así nomás a ese país, porque ahora va a tener que pagar un seguro cada que se traslade con su vehículo. Entonces eso, al menos de lo que yo estuve chequeando en las noticias acá en el puente de San Miguel, explicaban que eso paulatinamente se iba a imponer, ¿no es cierto?, y de forma gradual ya se iba a obligar a los vehículos ecuatorianos a adquirir ese tipo de seguro, ¿no es cierto?, contra accidentes y ese tipo de detalles. Pero de cierta forma, paulatinamente, o aplacará un poco, ¿no es cierto?, las compras que nosotros como ecuatorianos mismos a veces no sabemos valorar lo que hay acá, ¿no es cierto? A veces por ciertas cosas, ¿no? Si acaba el $1.50 y allá $1.25, baratísimo, allá vamos, ¿cierto? Entonces... Pero a veces también, Inge, no nos damos cuenta que yendo al otro país nos sale casi igual porque toca pagar pasaje, sí, poner gasolina, sí, es comer verdad. allá.
y paga lo mismo que lo paga acá. Sí, creo que no sé si lo tomarán por paseo también, pero en un momento me fui, creo que me he ido como 2 o 3 veces a la hormiga. Más que a comprar, a pasear, a ojear, a chequear, en realidad, qué es lo que más llama la atención, ¿no? Y de lo que analicé, por ejemplo, los productos de lo que son salud, productos ¿qué digo? Salud, de aseo personal, limpieza, todo ese tipo de cosas, sí son mucho más económicos. Sí son mucho más económicos, y eso en hormiga, que no está muy interno a Colombia, por supuesto. De ahí en aspectos tecnológicos, diría Es que lo ahí mismo. van, no hay una mayor diferencia en ese detalle, entonces prácticamente no hay mayor ventaja, si se podría llamar. Yo creo que ya más, un poco más a la interna de Colombia, por supuesto, ahí ya los precios van a ser mucho más, van a ser diferentes con respecto a lo que es acá el Ecuador, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sí afecta durísimo cuando hay esos detalles de que el dólar está muy por encima del peso colombiano en los sectores de acá del lago, aquí el Sacha y también lo que es Tulcán y esos sectores que ya están a la frontera con el vecino país de Colombia. Por supuesto que sí. Y ahí es cuando empieza a haber un desfase total en lo que es la balanza comercial entre cuánto nosotros vendemos y cuánto nosotros compramos a ese país, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Alguna última pregunta? A ver, ¿a quién le consulto? Todos están con calor, están todos. A ver, ¿a quién? Magdalena Camacho, algo que nos pueda decir. Buenas noches, les doy. Bueno, pues referente a la clase que nos dio, muy interesante todo lo que nos explicó. Hay bastantes cosas que como persona pues uno no le pone atención a lo que pasa alrededor de nuestro mundo, ¿no? Simplemente vivimos el día a día y con todo lo que nos explicó se va conociendo bastante, sobre todo eso de los convenios y todo eso y los beneficios que obtiene el país. Y como fuera muy interesante lo que nos dijo sobre Panamá, sobre ese canal que tienen que es muy importante para ellos. Bueno, eso fue lo que más me llamó así la atención, que fue referente a la clase. Muchas gracias, Magdalena. En efecto, no, gracias por remarcar ese detalle no menor, por supuesto. Este país sí ha sabido aprovechar de una manera excepcional el tener un territorio en un lugar demasiado estratégico para el paso de las mercancías con buques, ¿no es cierto?, donde transportan grandes containers, ¿no es cierto?, de la mercancía que viene de los países europeos, por supuesto. Entonces, para pasar por ahí tienen que pagarles, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el detalle en Panamá, ¿no es cierto?, el famosísimo canal de Panamá. Y entonces, uno de los países, vean si alguna vez, es bueno ver reportajes, saben que a veces uno se conoce leyendo, pero también viendo, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, ver reportajes de crecimiento económico y ese tipo de cosas. Sé que no es su temática y que ustedes, es que mi materia, una vez una estudiante me dijo, su materia es totalmente diferente con lo que nosotros vemos, porque mientras estamos bailando, saltando, jugando, haciendo títeres o cosas sobre el estilo con lo que es lo suyo, ¿no? El desarrollo infantil, prácticamente mi materia es el polo opuesto, ¿no? Pero saben que en la vida sí es importante a veces conocer de todo o enriquecer nuestro conocimiento por cultura general y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo siempre he sido curioso de ir mucho más allá de mi carrera y aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces por esas cosas que a veces se aprende, puedo compartir con ustedes, ¿no?, esos detalles. Lo que les había comentado también, que China, por supuesto, está comprando algunos territorios en el nivel internacional por el poder económico que tiene y está haciendo uso de algunas bases militares al nivel internacional por las ambiciones que tiene de convertirse no más allá del 2030 en la primera potencia mundial, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas cosas son bastante llamativas y que prácticamente con respecto a esos países nosotros estamos retrasados años luz en tecnología, en desarrollo y ese tipo de cosas. Inclusive a nivel como sociedad, ¿no? Por ejemplo, si nos comparamos con países con Japón, nosotros estamos perdidos prácticamente, no sé, en ignorancia y en un montón de cosas, porque Japón es otro nivel en lo que es sus ciudadanos, ¿no? Entonces, sí son cosas que llaman la atención, que nos enseñan a reflexionar, a pensar y nos ayudan a ser mejores ciudadanos cada vez. Y de pronto esos conocimientos, lo mucho o lo poco que se conoce, trato de transmitirles para que de pronto algo se quede en nuestra mente, ¿no? Y nos ayude a reflexionar, a pensar y de pronto en el corto o mediano plazo nos sirva para alguna cosa en nuestra profesión o en lo que hagamos o en el campo que nos desempeñemos, ¿no? Por supuesto que sí. Eso he querido transmitirles esta noche, cada uno de esas cosas que hemos venido hablando, tratando dentro de lo que se conoce, de lo que se analiza, pues prácticamente espero que haya sido
provechoso para ustedes conocer estas cosas que quizás no lo conocían, o si lo conocían, pues de pronto refrescar algunos temas importantes o relevantes que no son cosas menores que pasan en nuestra nación, y que muchas de esas cosas vienen ancladas o dependemos de eso, ¿no es cierto? O que de ello depende el futuro de nuestra patria o el avance de nuestra nación en lo que es desarrollo, en lo que es economía, en lo que es ubicarse con respecto a estándares internacionales, etcétera, etcétera. Entonces hemos visto un montón de cosas que se anclan, ¿no es cierto?, lo que es economías de mercado, hemos visto riesgo país, hemos visto algunas cosas importantes, y estamos prácticamente culminando, creo que con 2 clases más salimos de estos temas. Muy agradecido con ustedes, creo que hasta ahí nos quedamos. Espero que todas y todos me hayan enviado el trabajo, pues de este también saldrá otro para tener un poco más de diversidad calificativa. Entonces les agradezco mucho por la atención, disculparán el retraso. Mañana nos vemos con ustedes en el foro que hoy tuvimos con Administración y Mecánica. Por favor, esperamos su participación, sus preguntas en este foro, que es muy importante para aclarar dudas con respecto a lo que es la vacuna del COVID-19, ¿no? Y fue muy productivo con Mecánica y Administración. Y más luego ya lanzo el evento por Facebook, y también les envío el flyer de lo que es la publicidad de eso. Claro. Casi no le escuché, disculpe, Stephanie. Asistencia, digo, dicen que nos registramos en el Classroom. Perdón, ahorita mismo. Gracias, Stephanie. Gracias totales, dijo un argentino. Deme un segundito nomás, les voy a tomar asistencia en lo que es el sistema SIGA ya. Gracias, Stephanie. No se me puede pasar por alto esto. Entonces este es el paralelo B. Hoy vimos tratados internacionales. Voy a proyectar la pantalla y me responden con un presente cuando les mencione, por favor. Alama Beatriz. Presente. Bone Vilma. Ella ya no asiste, según tengo entendido. Calva Mercedes. Presente, Lisa. Camacho Marilis. Presente, dicen. Carchi Lourdes. Presente. Cárdenas Erika. Presente. Carrera Gisela. Ella parece que está retirada también. Sí. Coello Nayeli. Presente. Coyahuaso Lourdes. Presente. Coquinche Rosa. Presente. Cuenca Carla. Presente. Damaris Loachamín. Damaris Noemí Loachamín, ¿no está? ¿Me ayudan viendo en la pantalla? ¿No está Damaris Noemí Loachamín? No, creo. No hice. También está retirada, parece. Vaya, Guatatoca Ketty. Presente. Guerrero Yomaira. Presente. Moriano Jessica. Presente. Navas Roxana. Presente. Orobio Glaudi. Presente. Peñafiel Stephanie. Presente. Ríos Jennifer. Presente. Salazar Narli. Presente. Torres Flor. Presente. Valencia Adriana. Sí está Valencia Adriana. Presente. Villalba, Sí, Lisa, presente. Villalba Melba. Presente, ingeniero. Jumbo Rubí. Presente. ¿Sí está Jumbo Rubí? Aquí estoy. Sí, aquí estoy. Ok, Suña Stephanie. Suña Stephanie. Presente. Ok, listo. Tú nunca en la vida vas a entender, por eso es que pasan las cosas con Dios, porque nunca entiendes que yo sigo la misma verga. Ay. Daisy Rojas, Fuertes ¿qué pasó? declaraciones. Me gustaría saber qué pasó, Daisy. Dicen, creo que se le están declarando. Eso es, ¿saben que eso cuando pasa esto, y si yo subo clases a YouTube, me bajan el video? Bueno, yo hablaré internamente con el estudiante. Muchas gracias por la atención. Nos miramos en otra ocasión. Hasta luego. Gracias, ingeniero.
Bien, buena- bien buenas. ¿Qué pasó con esto? Ah, ¿está subiendo o qué se está haciendo?
yo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Compañeros. Buenas noches, un abrazo cordial. Un segundito nada más, a ver si se conecta alguien más. Tratar de estar con las cámaras encendidas, por favor. Gracias. Buenas noches, ingeniero y compañera. Buenas noches. Tratar de mantenerse con las cámaras encendidas. Muchas gracias.